Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Bien, buenos días a todos desde Cali, Colombia. En esta ocasión, un gusto poder reencontrarnos, como todas las semanas, o al menos casi todas las semanas, que intentamos mantener nuestro ciclo, ¿m?, de satsang, para de alguna u otra forma nutrir nuestros vínculos, iluminarnos mutuamente, como Krishna describe en el Bhagavad Gita. Al hablar de Sadhu Sangha, en el Chatushloki, en uno de los 4 versos que resumen el Gita, verso 9 del capítulo 10, Bodhayanta Parasparam, Katayanta Shramam Nityam Tusyanti Charamanti Cha, Machita Madgata Prana. Mis devotos se reúnen entre sí, se iluminan unos a otros, te muestran afecto el uno por el otro, hablando acerca de mí, nutriendo su viaje, acompañándose en los diferentes paisajes del viaje espiritual, el viaje de la vida. Y de ese lugar hay iluminación, ¿no? Así que básicamente esta es la intención de estos encuentros, ¿no? Generar un sentido de iluminación mutua, ¿no? No solamente alguien iluminando al resto, sino todos iluminándonos unos a otros, sea con palabras, sea con lenguaje físico, lenguaje no verbal, con silencio, con presencia, con atención, con preguntas, con lo que fuere, ¿no? Cada cual hace su aporte desde el lugar que sea necesario y es bienvenido. Si ven, aquí estamos en Cali, llegué hace casi una semana, hemos estado teniendo una serie de charlas, más bien en plan retiro, con un grupo de amigos que han venido aquí y estamos explorando el 3er verso del Sikshastakam, la regla dorada del Sri Chaitanya. Hoy en la tarde teniendo nuestro último encuentro. Así que han sido días muy fructíferos, productivos a nivel interno, al menos en mi experiencia y diría en la experiencia del resto. Han salido muchas gemas de realización, de experiencia, de reflexiones conjuntas, nuevamente iluminándonos unos a otros. Y bueno, hoy aquí, reuniéndonos nuevamente, feliz de poder estar con todos ustedes. Gracias por hacerse el tiempo y gracias por adaptarse al horario del día de hoy, ya que no pudimos reunirnos al horario usual, ya que estaba con una clase justamente en ese horario. Pero ya a partir del próximo domingo retomamos nuestro horario usual, normal. Vamos a comenzar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tema que gustarían de explorar, pueden levantar su mano digital. Por el momento no veo ninguna y como quedan 2 preguntas, también que fue enviada una por la Dini Shakti enviada hace unas semanas atrás, no tenía pensado abordar esa, ayer me llegó una también de Tatiana, y ahora veo que Valeria también levantó su mano, así que vamos a comenzar con la pregunta de Valeria, vamos a darle prioridad a la pregunta presentada en 3D, pero igual vamos a terminar abordando las otras también. Así que Valeria, puedes activar el micrófono y presentar tu ofrenda del día. Pranam Maharaj, de Krishna a todos, gracias por este nuevo encuentro. Quería preguntar acerca de en que el alma, Perdón, no se escucha bien el audio, no se interrumpió un poco la pregunta. a ver aquí, ¿se escucha? Creo que ahí suena mejor. Sobre el momento, ¿en qué momento el alma, el momento de la concepción, el alma como que ingresa, digamos, a esa vida? ¿Cómo, cómo llega el alma a nosotros? ¿Se entiende la pregunta? Más o menos, ¿cómo sería cómo llega el alma a nosotros si nosotros somos alma? Digamos, en el momento de la concepción el alma ya está ahí. Eso Mm, es ok, ok. Bueno, gracias mi por la pregunta. pregunta.
Y obviamente esta es una pregunta que generalmente surge sobre todo mucho en círculos de debate en relación a temas como el aborto, por ejemplo, ¿no? En donde en ciertas, dependiendo la postura, en algunos casos se argumenta que el alma o que la conciencia, como queramos llamarlo, está presente desde el momento inicial, o que los síntomas de vida solamente y conciencia y autoconciencia aparecen a partir de ciertos meses del embrión y por ende previo a eso no podemos hablar técnicamente de la presencia de un alma. Obviamente estos argumentos o este tipo de diálogo no se da en términos escriturales de qué dice el Bhagavad Gita, etcétera, y entiendo que tu pregunta, Valeria, es desde nuestra percepción, porque vamos a encontrar infinitud de opiniones al respecto, como digo, ¿no? Dependiendo no solo la tradición espiritual, sino obviamente la multitud de personas que nos siguen una tradición espiritual y que principalmente se basan en hallazgos científicos, etcétera, otras disciplinas seculares. Pero bueno, yendo a nuestra tradición, a nuestra escuela, Gaudiya Vaishnavismo, sí, la noción sería que el alma se encuentra allí desde el momento de la concepción, ¿no? Que el alma entra en esa forma, en ese cuerpo, aunque obviamente en ese momento no hay un cuerpo, técnicamente hablando, formado propiamente, pero sí, no se considera que, digámoslo así, que el feto, por decirlo así, se desarrolla durante ciertos meses y todavía el alma no se encuentra allí y al tercer, cuarto, quinto, sexto mes, ok, el alma aparece y previo a eso hubo un desarrollo orgánico de la materia sin necesidad de la presencia del espíritu, del atma, digámoslo así. Esa no sería la postura de la tradición Vaishnava, el Gaudiya Siddhanta, sino que para que la vida justamente se desarrolle, se requiere la presencia del alma. En las palabras de Srila Prabhupada sería la vida proviene de la vida. ¿Mm? Entonces, sí, desde el momento uno, pongámoslo así, del desarrollo de ese cuerpo en particular, desde el día uno de los 9 meses del embarazo, si queremos hablarlo de alguna manera, el alma ya se encuentra presente allí. ¿Mm? Creo que esa sería básicamente la pregunta. Así que no, quizás no hay mucho para elaborar en cuanto a la respuesta, sino más bien fue una respuesta, una pregunta que me invitaba a responder sí o no, básicamente. Así que dime sí. Era sí, que decían las escrituras, el Shastra, De vuelta, eh, se escuchó medio interrumpido el audio. sobre, la pregunta era sobre qué decía el Shastra sobre el comienzo de la vida, digamos, en este cuerpo, ¿no? Ajá. Eh, Sí, eh, básicamente lo que acabo de mencionar. bien, bien. Había escuchado que decía, pero no sé si es así, que como que venía el alma por el espermatozoide y que eh, cumplía, digamos, su función dentro del cuerpo Ajá. cuando estaba con el óvulo. Pero bueno, no sé si las escrituras tienen, hay una sección donde dice eso. Sí, básicamente eso es lo que se menciona allí, ¿no? En el momento de la interacción, eh, la jiva viaja, si lo podemos llamar de alguna manera, a través del esperma masculino, ingresa en el vientre. Y obviamente hay varias jivas, como se sabe, o sea, cuando el momento de la eyaculación acontece, hay varias chivas, hay infinitos espermatozoides, millones, y solamente uno llega, básicamente, ¿no? Es como una... Básicamente, muchas veces se utiliza esa terminología para uno también valorar, ok, alcanzamos esta forma humana de vida, fue algo así como ganar una maratón de millones de corredores, por decirlo así. Entonces, esa jiva en particular alcanzó el vientre de la mujer y, bueno, eventualmente surge el embarazo y todo el proceso que ya conocemos. Obviamente no quiere decir que las demás almas quedan perdidas en un limbo o algo por el estilo. Toda jiva eventualmente alcanza su próximo nacimiento, su próxima forma, de una forma u otra. Pero sí, básicamente ese es el proceso pre-ingreso al vientre, pre-proceso, comienzo oficial del embarazo que se describe en las escrituras. En el Srimad Bhagavatam y en otros textos se describe ello. Sí.
Gracias por la pregunta, Valeria. Y bueno, siendo que fue breve la respuesta, vamos a otra de las preguntas presentadas en vivo y luego vamos a algunas de las que fueron presentadas unos días atrás. Veo que Federico está levantando su mano, así que adelante, por favor. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias a todos los presentes también. Esta semana estuve pensando en un concepto que para los que venimos o llegamos al Bhakti de un paradigma espiritual distinto, como podemos llamar al paradigma abrámico, vamos a decirlo así para ser menos denominativo, que es el concepto de raza, que son estas velocidades de nuestra relación de amor trascendental con Krishna, ¿no? Y pensaba o la pregunta que me saltó fue si son los distintos tipos de raza categorías definidas en las cuales, digamos que encajamos por nuestras propensiones, por nuestro devenir kármico, etcétera, o si son más bien un espectro que transitamos hasta decantarnos por una en particular que es más afín no solo a nuestras propensiones, sino a nuestro propio desarrollo individual. Mm, Entonces, la pregunta es un poco si son categorías o es un espectro el raza y sus variedades. mm. Te pediría si puedes aclarar aún más la diferencia en tu mente de categoría y espectro, como para que quede la pregunta más clara para todos. Sí, porque a veces, o cuando se leen las descripciones, digamos, se leen como categorías fijas, digamos, ¿no? Como cajitas en las que uno encaja o no encaja, o Ujú, digamos, eh, es más afín a una o a la otra. ujú, Pero sí, o lo que yo veo en mi propio devenir es que, digamos, no he encajado todo el tiempo en una y que he terminado decantando por ahí por más por una que por otra, ¿no? Como si fuera un espectro de relacionamiento por el cual nos movemos hasta que nos asentamos en una que termina siendo nuestro relacionamiento principal, digamos, ¿no? ujú, Muchas veces se leen estos términos espirituales, me parece a mí, o se entienden estos conceptos espirituales como si fueran categorías de las ciencias duras, por ejemplo, ¿no? O sea, categorizaciones fijas y que se resisten un poco a la renovación, digamos, ujú. conceptual y al- a la inclusión de otras perspectivas, etcétera. A veces nos ponemos demasiado rígidos, demasiado estáticos Mm. con algo que debería ser más orgánico y más fluido. Más extático. Exactamente. Sí, gracias, gracias por la aclaración. Sospeché que iba por ese lado, pero quería escucharlo de tu parte para tener en claro desde qué lugar abordar la pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta. El concepto en sí de raza es algo muy particular. En un sentido, diría, es un elemento muy único de la tradición Gaudiya Vaishnava, no por querer sonar exclusivista, para ser honesto, pero obviamente cada tradición tiene también sus aportes, sus contribuciones destacadas al mundo religioso, digámoslo así. Y yo diría si hay uno, más de uno obviamente, pero uno de los más eh, prominentes dentro de nuestra tradición es el concepto de raza, que obviamente es, es desarrollado por Srila Rupa Goswami, sobre todo en su libro Bhakti Rasamrita Sindhu y luego en la secuencia de esa obra Ujjval Nilamani, pero también es basado en el sistema de raza que existía previo a Rupa Goswami, compuesto por Bharat Muni. Bharat Muni, que era un sabio, básicamente, un autor en la antigua India que desarrolla el Rasa Shastra o las escrituras, pero no desde un marco espiritual, no desde un marco devocional, sino más bien desde un marco secular, pero analizando el espectro emocional y la expresión misma en el marco quizás más que nada dentro del mundo, de lo que es el mundo de las artes, dentro de la expresión dramática. Originalmente en la cultura védica existía el drama como algo que conjugaba danza, música, actuación, todo en uno. No existían en cierto momento tanto estas disciplinas por separado. Danza por aquí, música por aquí, teatro por aquí, todo era un arte. Y sobre esa base, Bharat Muni desarrolla su sistema. Uno puede leer el Bharat Natya Shastra, las escrituras sobre Natya, sobre drama, compuestas por Bharat. Y Shilarupa Goswami ¿m? Se basa en la estructura general que Bharat presenta para lo que es el espectro emocional humano e interesantemente lo alinea y lo conjuga con la práctica devocional, la experiencia del bhakti
y con Krishna como el objeto ideal de todo rasa, ¿no? Pues, él basa todo su... Obviamente, previo a Bharat Muni tenemos declaraciones del Taittiriya Upanishad, una famosa línea que dice Raso Vaisaha Rasam hi Vayam Ladvanandi Bhavati, que básicamente el Taittiriya Upanishad está describiendo a Brahman, y Brahman en este caso es una palabra upanishadica que se refiere al absoluto, no necesariamente está hablando del absoluto impersonal. Brahman es un nombre para el absoluto. Puede ser Brahman, Bhagavan, Paramatma, es la misma entidad. Y allí dice Rasa Vai Saha. De hecho, Vai, Saha, él o Brahman, rasa es rasa. Entonces el absoluto es rasa, Dios es rasa. Rasam hi vayam latvanandi bhavati. Y al uno saborear rasa, uno se vuelve feliz, dichoso. Es complejo hablar de rasa. Ahora voy a decir algo breve porque tú estás preguntando algo en particular, pero quiero dejar en claro que no es tan fácil hablar de raza y no es tan fácil definir raza. Lo que dije hasta ahora es solamente un puntito de algo que es mucho más complejo. De hecho, la palabra raza es difícil traducirla en cualquier otro idioma. Quizás decimos melosidad, pero la palabra raza significa también jugo, ¿no? Como una esencia, como algo que fluye, una manera relativamente como certera de traducirla en más de una palabra al español sería algo así como sagrado arrobamiento estético. ¿Mm? Así ha sido traducido por algunos Vaishnavas. Recordemos, la idea de raza tiene que ver con algo estético, con una experiencia de belleza, de encanto, que es arrobante, que captura todas nuestras facultades desde un lugar sagrado, ¿no? Entonces, todo eso puesto junto, más muchas otras consideraciones, indica esta idea de raza. ¿Mm? Entonces, Krishna en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami lo que intenta establecer es este concepto sobre la base de Raso Vaisaha, esta idea que el Taittiriya Upanishad dice, Bhagavan o Brahman es raza, el absoluto es raza. Él dice, Akila Rasamrita Murti, en las palabras de Rupa Goswami. Krishna es la personificación última de todo raza. Él es raza, y ahí viene la complicación, raza y rasa raj. En otras palabras, él es raza en sí mismo, él es la expresión última del amor. En realidad, cuando hablamos de amor, nosotros hablamos de bhakti, sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Y cuando el prema se desarrolla, en última instancia alcanza el punto de bhakti rasa. Bhakti rasa es la condensación última del amor divino. No es algo barato, no es algo en lo cual no hablar de manera, ¿cómo decirlo? Ya lo tengo, ya está ahí. Es algo muy, muy elevado. Por eso es muy importante, si uno desea aventurarse, adentrarse en la noción del rasa, estudiar Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? La Prabhupada lo presentó en un estudio resumido, que es el Néctar de la Devoción, que no deja de ser un estudio resumido. Por eso es importante, aunque el Néctar de la Devoción es hermoso e increíble, si uno quiere ahondar más, está la versión original del estudio resumido. Y es complejo, no es tan fácil, por eso tampoco los quiero torturar ahora con miles de categorías y conceptos. Es gradualmente que uno comprende, empieza a comprender la idea de raza. Obviamente, en un sentido más simplista, digámoslo así, por raza entendemos el humor de uno en relación con Krishna. Ujú. La relación que uno tiene con Krishna. También la palabra raza se puede aplicar en ese marco. Raza puede aplicarse en muchos niveles. Si uno estudia Ayurveda, la palabra raza aparece ahí como los distintos gustos. Salado, dulce, picante, son los razas. Entonces digo porque también en distintos departamentos la misma palabra significa diferentes cosas. Entonces si hablamos acerca de raza como nuestra cierta experiencia que tenemos en relación con Krishna, que de alguna manera determina cómo nos estamos relacionando con él, un humor devocional, si queremos usar esa palabra. Entonces la pregunta tuya, la pregunta de Federico es, entonces, ¿esto es una categoría fija, rígida, uno encaja, entra en esa raza, allí quedó, o hay un espectro, hay una posibilidad o de que se modifique, o de que abarque otras razas, o si entendí bien la pregunta, ¿no? ¿Cómo ocurre todo eso? Entonces, de vuelta, no los quiero complicar, pero tengo que complicarlos, pues la pregunta invita a eso. En realidad, la experiencia de raza o de bhakti rasa
Srila Rupa Goswami la describe combinando 5 elementos, 5 bhavas o 5 emociones. Sthayi bhav, vibhav, anubhav, sattvika bhav y vyabhichari bhav. No vamos a entrar en detalle ahora de vuelta, es un estudio detallado. Pero lo que llamamos rasa se compone de cinco elementos emocionales. El primero de ellos, y ahí es donde voy a ir porque relacionado a tu pregunta, que dicho sea de paso, mi primer libro en un sentido es todo acerca de este tema. En un sentido, el que habla acerca de la naturaleza del bhakti, bhakti es inherente en la jiva, es recibido. Hay todo un capítulo sobre rasa, es capítulo 6 si no me falla la memoria, por las dudas como para dar un referente allí. Entonces, el primero de estos 5 elementos del rasa es sthai bhav. Bhav significa emoción, o éxtasis, pero emoción. Sthai significa estable, fijo, ¿no? Fijo. Entonces, esto indica que la experiencia del rasa, bhakti rasa en este caso, de vuelta, de rasa en el bhakti, implica tener una emoción fija por Krishna, un tipo de emocionalidad fija que no se modifica. No se modifica en un sentido. Ahí viene mi aclaración, ¿no? Por dar un ejemplo. Hablemos de Yashoda, ¿no? La madre de Krishna en el Braja Lila. Su perdón. Su sthayi bhav es Vatsalya. Vatsalya Rati, sería llamado. Vatsalya Rati es el sthayi bhav. En combinación con los otros 4 elementos del rasas, todo junto se vuelve Vatsalya Rasa. ¿Mm? Pero su rati o su amor por Krishna es Vatsalya, afecto maternal. Eso no cambia para ella. No, no es que Yashoda en algún punto del lila se aburrió de ser la mamá de Krishna o se siente inclinada a relacionarse con Krishna románticamente o lo que fuere. ¿No? No se modifica porque su emoción, su amor por Krishna es fijo en esa dirección. Yo creo que en un sentido todos tenemos una experiencia así en este plano, como para también generar cierto punto de referente y comparación. Si yo tengo una relación con mi madre como hijo, generalmente no surge el deseo de que mi madre se vuelva mi papá, mi esposa, mi hermana. O sea, hay una relación establecida y así con otras relaciones. Ahora, dicho eso, no quiere decir que la experiencia de esa relación, de ese amor no cambie, no ahonde, no se expanda a cada momento, de hecho. ¿No? Y aclaro eso para que no resulte limitante el hecho de pensar, uy, por la eternidad, cada devoto sirve a Krishna en un humor fijo, eterno. Uy, suena un poco restringido, suena un poco, sí, aburrido quizás, ¿no? Pero el punto es que dentro de esa emoción en particular, no hay límites, ¿no? A cuánto el amor se expande, la profundidad, la amplitud, el desarrollo, el intercambio, ¿no? No hay límites. Y de ese lugar nadie siente la necesidad de abandonar su humor de servicio por Krishna. Todos se encuentran supremamente satisfechos. ¿Mm? Por eso se llama Sthai Bhav. Sthai significa fijo, firme. No porque alguien me obligó a eso, sino porque yo elegí eso y al elegirlo también gradualmente lo elijo porque me siento plenamente satisfecho en esa dirección. Entonces esa sería la idea general, ¿no? Y obviamente algo a aclarar es que en cada Staiva, en cada humor de devoción, existen versiones de las demás humores en un sentido. Por ejemplo, entonces las gopis aman a Krishna, las gopis como Radharani y otras aman a Krishna en amor romántico, Madhurya Rasa. Pero de alguna manera ese amor romántico incluye una forma de servidumbre, incluye una forma de amistad con Krishna, que no es la misma amistad que tienen sus amigos, pero hay un tipo de amistad. Por contraste, hay ciertos amigos de Krishna, es diferente, él tiene 4 grupos de amigos principales, ¿no? Sakas, Priyasakas, Suhrit Sakas y Priyanarma Sakas. Los Priyanarma Sakas son amigos de Krishna que están conscientes de la vida romántica que Krishna tiene. O sea, saben que Krishna se encuentra con las gopis, lo cual no es algo de conocimiento abierto en Vrindavan, ¿no? Porque la relación es extramarital. Entonces, este grupo de amigos está al tanto de la vida romántica de Krishna. No tienen una relación romántica ellos con Krishna, pero de alguna manera están despiertos
a esa realidad y por lo tanto tienen una sensibilidad romántica. Y son amigos de Krishna, incluyendo ese lado de Krishna, su lado romántico. Entonces, mi punto es, hay variantes en todo esto, ¿no? De vuelta, Yashoda es la madre de Krishna. Y todo esto Rupa Goswami lo analiza en el Bhakti Rasamrita Sindhu, habla de mezclas inapropiadas de razas. Por ejemplo, ok, Radharani se relaciona con Krishna románticamente y tiene un tipo de amistad. Ok, pero Yashoda se relaciona con Krishna como madre, pero no hay lugar para que ella sienta sentimientos románticos por Krishna. Eso iría en contra de su humor predominante como madre. Entonces, hay ciertas mezclas de raza que son apropiadas o que son posibles y ciertas otras mezclas que no. Entonces, Rupa Goswami va analizando todo eso y da todo un mundo de categorías: raza, abhasa, ¿no? Chai, Rati, Abhasa. Hay muchas subcategorías de la sombra de raza, mezcla inapropiada de razas, y con esto da ejemplos. ¿Qué razas son compatibles con qué otras razas? ¿Cuáles no son compatibles? Como el ejemplo que acabo de dar. ¿Mm? Entonces esa sería básicamente la respuesta, ¿no? O sea, en el momento actual, en la etapa en la que al menos la mayoría de los practicantes de Bhakti se encuentran, y bueno, al menos esta es mi opinión y es la opinión que comparto en mi libro, que trato de que sea mi opinión basada en lo que creo que las escrituras están diciendo y por lo que aprendí de varios maestros, es que el alma no trae un rasa, por decirlo así, o una inclinación, una afinidad por Krishna predeterminada. No es que eso ya está ahí y de repente sale. Más bien eso se adquiere en asociación, en sadhu sanga. De acuerdo a la inclinación que los sadhus que más me influyen tienen, la inclinación que ellos tienen, eso me va a impactar, me va a influir y me va a hacer estar inclinado en una dirección u otra. ¿Mm? No es que cada alma viene de fábrica ya predeterminada a relacionarse con Krishna de cierta manera o relacionarse con Ramachandra o con Alá o con Yahvé o a ir a Brahman, ¿no? Porque hay múltiples destinos en la trascendencia, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, hay múltiples destinos, quiere decir que cada cual viene con eso ya impregnado o tenemos una decisión en el asunto. Podemos decidir no solo amar a Dios y no amarlo, o también podemos decidir cómo amarlo, ¿no? Entonces la conclusión es, podemos decir, para que el amor el amor tiene que ser voluntario por naturaleza. Entonces, parte de la naturaleza voluntaria del amor es no solo que podemos decidir si amar a Dios o no, sino también que podemos decidir cómo relacionarnos, con qué forma del absoluto. Y en ese sentido el alma es definida como Tatastha Shakti en las escrituras, que sería una unidad de potencial. En potencial podemos ir en tantas direcciones. Entonces, dependiendo del entorno que nos nutre, de los bhakti samskaras o de las impresiones devocionales que llegan a nuestra vida, eso nos va a ir determinando en una dirección o en otra. ¿Mm? Pero como digo, la experiencia del rasa, de bhakti rasa, eso es algo que llega eventualmente en etapas avanzadas. No digo que uno no pueda sentir cierta afinidad en cierta parte de su práctica, pero generalmente nuestros maestros ¿cómo decirlo? Nos aconsejan no precipitarnos, ¿no? Y no pensar que, ok, estoy practicando Bhakti hace 3 semanas y creo que soy una gopi, ¿no? O algo por el estilo. O creo que soy esto, creo que esta es mi afinidad, ¿no? Ya si uno dice creo, es como, ¿desde dónde viene eso, ¿no? Entonces, no para cancelar y negar ninguna genuina inspiración que pueda llegar, pero también para asegurarnos que lo que sea que esté surgiendo, que sea real, porque obviamente no queremos hacer un show, ¿no? Barato de algo tan excelso, tan profundo, ¿no? Entonces, muchas veces el tiempo es necesario, ¿no? Uno puede sentir algo, ver si con el tiempo, con la práctica, con ciertas dinámicas de vida, pruebas que llegan, si todo eso sigue estando ahí, qué queda, cómo queda, si sigue ahondando, incrementando. Eh, en un comienzo la recomendación, obviamente, general es concentrarnos en identificarnos como sirvientes, ¿no? Como que soy una unidad de servicio, dasya, ¿no? Esa es la entrada, es el punto de entrada que se enfatiza en el Gaura Lila, ¿no? Por eso nuestros acharyas han dicho el punto de entrada al Krishna Lila es el Gaura Lila, ¿no? En el Gaura Lila, todos nosotros se nos invita a servir en dasya, ¿no? En servir, en humor de servidumbre, en servir a Mahaprabhu. Gaur Nitai, Gaur Gadadhar en Dacia.
Y en la medida que, y ese es el lila en el que estamos participando ahora, como sadhakas, como practicantes, ya somos parte del Gaur Lila, ya estamos conectados con la Gaudiya Sampradaya en ese sentido, ¿no? Y de ese lado estamos siendo partes, conectados con el Parampara, etcétera, Dasya, ¿no? Sirvientes de Sri Guru, sirvientes de los Vaishnavas, sirvientes de todos, sirvientes de Krishna. Quizás en un comienzo la idea de sirviente o de servicio es más genérica en relación a Krishna en Vrindavan. Entonces, por servir a Mahaprabhu, Guru, Vaishnavas, Dasya, Yatha yatha Gaura Padara Vinde Vindeta Bhaktim Krita Punyarase Tata Tata Sartata Hridyakashmat Radha Padam Boja Sudhamburasi, dice Prabodhananda Saraswati en su Chaitanya Chandramrita. Por servir los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu en este Dasya, gradualmente voy a encontrarme en Vrindavan ofreciendo servicio, él diría, a los pies del loto de Sri Radha. O sea, su afinidad, cada cual tendrá la suya, su llamado. Pero el punto es ese, ¿no? Uno entra por el Gaur Lila en Dacia, entrando en este humor de servicio, en la medida que hacemos eso y que nos mantenemos cultivando ese Dacia en buena asociación, se irán revelando los detalles específicos de qué forma toma ese Dacia, esa servidumbre en relación a Krishna en Vrindavan. Pues en última instancia, si alguien se relaciona con Krishna como literalmente como sirviente en Vrindavan, como amigo, como padre, madre, como amante, en última instancia, todas esas son formas de servicio también. Todas esas son formas de dacia, ¿no? Así que en última instancia esa es la base, ¿no? Es la famosa oración que Mahaprabhu pronuncia, que en nuestra tradición se utiliza mucho como Bhuta Suddhi, que significa purificar nuestra identidad, purificar nuestro sentido del ser. Se recita este mantra para alinearnos con quién soy. Muchas veces antes de entrar al altar o al despertar en el día, se recita este mantra. Naham vipro na chanara patir na pivaishana sudro naham varnina chagriha patir novanasto yatirva kintu prodhyam nikila paramanandam purnamritadder gopivartu padakamalayur dasa dasa anudasa. Ahí aparece la palabra sirviente, dasa tres veces. Das, das, anu, das. Entonces, en esta famosa oración que se le adjudica a Mahaprabhu, hablada por él, él diría, no soy brahmana, no soy kshatriya, no soy sutra, no soy vaishya, no soy sannyasi, vanaprastha, grihasta, brahmachari. No me identifico con nada de eso en última instancia. Soy el sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis, etc. Entonces, en ese mantra se encapsula la esencia, ¿no? Sí, podemos ser sannyasis en cierto nivel, varna ashram, brahmana, shudra, nacido aquí, ok, eso existe, esa identificación relativa a esa designación existe en cierto nivel, pero en un sentido más sustancial, profundo, soy sirviente del sirviente del sirviente. Ujú. Entonces, desde ahí se nos recomienda enfocarnos, vivir nuestra vida y en el marco de estar practicando bhakti y recibiendo impresiones devocionales en sadhu sangha, gradualmente cualquier otro detalle que tenga aún que revelarse se va revelando, ¿no? Practicar con esa fe, con esa confianza, ¿no? Y como digo, cuando eso llegue en algún momento, cuando la jiva, cuando el alma alcanza su raza, si queremos usar esa palabra con Krishna, su sthayi bhav, su humor fijo, eterno, devocional, eh, de vuelta, es en un sentido, uno eternamente ama a Krishna en ese humor, pero ese humor se encuentra en constante evolución, en constante expansión. Entonces no hay límite, ¿no? Aunque parezca que hay límite, no puedo cambiar y elegir servir a Krishna. Es que uno no va a sentir esa necesidad, ¿no? Por naturaleza uno va a estar plenamente satisfecho, si no uno nunca va a llegar a ese humor de servicio. Para que uno llegue allí es porque uno lo decide voluntariamente una y otra vez, vida tras vida. De hecho, Rupa Goswami dice, para uno llegar a la experiencia del Bhakti Rasa, se requieren samskaras o impresiones devocionales de vidas previas, ¿no? Entonces, con eso dejan claro, esto no es un logro que se alcanza en una vida solamente. Entonces, uno ya viene acumulando impresiones, práctica, elegir una y otra vez algo en cierta dirección, voluntariamente invertir todo mi ser en esa dirección, sentirme fascinado por esa posibilidad de servicio. Entonces, algo que uno no va a elegir rechazar, uno va a encontrarse completamente satisfecho allí. Y dentro de ese marco hay ilimitadas posibilidades que se encuentran en constante expansión. Así que
Si alguno está un poco preocupado de que se va a poner un poco aburrida la cosa en Golok Vrindavan, siempre el mismo humor y estudio lo que Krishna hace las 24 horas al día y parece que siempre hace cosas similares en cada horario. ¿Será que voy para allá? Acá parece que está un poco más dinámica la cosa en planeta Tierra. No, todo es nuevo, siempre en constante evolución, ¿no? Así que nada que preocuparnos. No sé si respondí un poco la pregunta, Federico, si suma. Sí, suma muchísimo, ya tengo varias ahí aristas para también abordar el tema de los textos que recomendó, así que hoy empecé por Personalismo Radical a leer sus libros, así que bueno, ahora cuando llegue en el ente heredado voy a también repasar ese capítulo teniendo en cuenta esta respuesta también. Muchas gracias, Maharaj. Por favor, muchas gracias por la pregunta. Bien, no veo ninguna otra mano digital alzada, así que vamos a pasar un poco a las preguntas que fueron enviadas. La primera de ellas enviada por Ladini Shakti desde Portugal, que está aquí también conectada con nosotros. Así que finalmente leemos la pregunta, la envió hace como 2 semanas ya. Así que hoy es el turno. Luego pasamos a la pregunta de Tatiana y creo que ahí ya vamos a estar justo de tiempo, ya que yo aquí también estoy con algunas actividades todavía. Entonces, la pregunta de la Dini Shakti voy a leerla como ella me la envió. Dice así. Me gustaría que compartiera algunas ideas sobre el concepto de Dharma. Después de leer el siguiente poema descrito en el Ramayana, sentí el deseo y la necesidad de comprender mejor el Dharma como concepto y también específicamente en este poema como la palabra perdón. Te voy a citar ahora el poema, una serie de versos del Ramayana, y luego tratamos de decir algo acerca del Dharma más en general y el Dharma relacionado al concepto de perdón. Entonces, esta serie de versos dice, oh hombre, soy el guerrero demonio Indrajit, difícil de ver. Lucho invisiblemente, oculto por el encantamiento a tu vista. Ataco detrás de los salvajes vientos del pensamiento malvado. Apago muchas luces que se dejan sin vigilancia. Te conozco y las buenas acciones que hiciste en la vida son tu único escudo, cuando debes morir e ir solo más allá de mí a otro mundo. Puedes esconderte de noche del sol, pero nunca de tu propio corazón, donde vive el Señor Narayana. Todos los mundos están observando tus acciones y por lo tanto el perdón es Dharma. ¿Mm? En la última parte ahí llega la idea. Entonces, bueno, algunas ideas sobre este tema, sobre la idea de Dharma por empezar y luego Dharma como perdón. ¿Mm? O perdón como Dharma. Recién acabamos de terminar de hablar de raza, ¿no? Y mencioné como raza es una palabra, son 4 letras, pero es muy difícil de definir brevemente. Muchas veces he hablado con personas y dicen, bueno, pero Maras, defínamelo en una oración, en una palabra. ¿Qué es esto? No, no se puede. No, no es posible. En ciertos casos no podemos ser reduccionistas. Tenemos que ciertos conceptos sánscritos y por eso varios devotos y eruditos sánscritos de alguna manera tienen una postura en donde más que hay palabras sánscritas que no son traducibles a otro idioma. Y por ende mejor aprender el sánscrito, al menos original de esa palabra, entender todo lo que esa palabra implica, cosa de que cuando se menciona la palabra no hay que traducirla a otro idioma porque comienza como a perderse todo el matiz y todas las implicancias de ese término, ¿no? Y considero que hay lugar para un argumento así. Entonces, con raza ocurre esto, con dharma ocurre esto. ¿Mm? Dharma es una palabra multifacética. ¿Mm? Algunos la traducirán como deber, como religión, como función, como perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, depende mucho del contexto. El sánscrito, como lo expliqué más una vez, es un idioma muy contextual. Entonces, depende en qué contexto aparece una palabra, eso va a significar. ¿No? Dependiendo qué dice el resto de la oración, qué palabras hay antes, después, entre medio, todo ello indica a qué apunta ese término en ese caso específico. ¿Mm? Porque dharma puede referirse al deber social, ¿no? Varna ashram, dharma, ¿no? Actuar acorde a mi naturaleza adquirida psicofísica, a mi vocación. Dharma puede referirse al deber último del alma en relación con Dios, amor divino. Prema dharma, por momentos se utiliza
esa terminología. Prema significa amor divino, prema dharma, ¿no? Porque una cosa es el deber en la sociedad de acuerdo a de acuerdo al karma con el que llego a este mundo en esta vida y cuál es mi vocación y mis inclinaciones. Ese es un nivel de dharma, ¿cierto? Otro nivel de dharma es cuál es la función del alma. Por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur tiene su famoso libro llamado Jaiva Dharma. Él ahí habla de la función del alma o del deber del alma. A veces dharma se lo explica como la función eh, intrínseca de algo, o el potencial intrínseco de algo, así como un fuego da calor y quema. Un fuego no puede enfriar. ¿Me explico? O sea, si separo eso, ya no estoy hablando de fuego, estoy hablando de algo más. Entonces, Dharma muchas veces habla de eso. El Dharma de algo es la esencia de algo en su máximo potencial. Ahora, la palabra Dharma en sí mismo, Dharma, ¿no? Y obviamente, antes de ir a eso, cuando se habla de lo que acontece en India a nivel espiritual, a veces usa la palabra hinduismo, que no es un término o no es un término para nada adecuado, aunque no estoy en contra de usarlo, a veces lo uso porque para ciertas personas con eso les basta, si entro muy en detalle ya, ¿no? Pero hinduismo no, primero que nada no es un término que aparece en ninguna parte en las escrituras hindúes eh, y no indica nada en particular, ¿no? O sea, a veces las personas a distancia piensan, ah, él practica hinduismo, pero ¿qué es hinduismo, no? Todo lo que acontece en India a nivel espiritual, de todo acontece en India a nivel espiritual. No es que hay una sola cosa. Hay politeísmo, hay monoteísmo, ¿m? Hay variantes de monoteísmo, hay panteísmo, hay ateísmo, ¿no? O sea, todo existe. En India hay doctrinas ateas, ¿no? Hay doctrinas monoteístas, etcétera. Se adora a Dios como pareja divina, se adora a Dios como Trinidad, se adora a la naturaleza como lo divino, se adora a Dios de manera impersonal, personal, radicalmente personal. Entonces, si todo eso es hinduismo, de alguna manera es una manera impersonal, reduccionista ¿no? de abordar algo que es muy rico, muy variado, muy específico. Entonces, un término más específico para referirnos a las tradiciones espirituales de India, más que hinduismo, sería Sanatan Dharma, que es un término que se utiliza mucho también. Sanatan Dharma. Sanatan significa eterno y Dharma aquí puede referirse también como a la religión eterna, el deber eterno que va más allá de una mera concepción religiosa localizada, ¿no? Localizada a un tiempo, lugar y circunstancia. Ah, bueno, eso es algo de la cultura hindú de tal época. No, no, aquí estamos hablando de Sanatan Dharma. De vuelta, en la palabra Bhaktivinoda Thakur Jaiva Dharma, la función del alma. No una religión de una cultura, de un espacio, sino el alma. El alma más allá de una cultura, el alma más allá de un cuerpo, el alma más allá de una época. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el atma? ¿Qué somos? ¿Y cuál es nuestro potencial, nuestra función máxima? Sanatan Dharma representa eso, ¿no? Pues muchas veces se habla de tradiciones de Sanatan Dharma, sea tradiciones monoteístas, personalistas, impersonalistas, todas ellas se entran en este grupo, Sanatan Dharma. Ahora algo interesante eh, en relación a Dharma como término Dharma, la etimología, ¿de dónde proviene la etimología Dharma? ¿Qué significa Dharma? Entonces se divide en dos, Dhara, Ma. Así se forma la palabra Dharma. En sánscrito, dhara, de vuelta, significa varias cosas, pero en este caso significa lo que sostiene, ¿no? Así como cuando uno se le dirige a Krishna como Girivara Dhari o Govardhan Dhari. Dhari es aquel que ejecuta dhara. Dhara es sostener, Dhari es el que sostiene, ¿no? Entonces, dhara significa sostener. Y dhara ma significa a mí. Entonces, dhara ma significa aquello que me sostiene. Literalmente así es como la palabra Dharma está compuesta. Dharma es aquello que nos sostiene, que obviamente puede interpretarse de mil formas, pero esa es la esencia de Dharma. Aquello que me sostiene podría ser aquello que me vuelve quien soy. Es una interpretación, aquello que es innegable en mí, aquello que constituye mi propio ser, que me sostiene como ser, que me permite quién soy. También se puede referir obviamente al ser supremo, aquello que me sostiene o aquel que me sostiene.
Entonces, Dharma es vivir en relación a aquel que me sostiene, servir, amar. En última instancia, personalmente me siento muy inclinado también a leer Dharma como, bueno, en última instancia, ¿qué es lo que nos sostiene? El amor incondicional de Krishna. Krishna ama a todos incondicionalmente. Ese amor incondicional que no dejamos de recibir por parte de él nos sostiene. Entonces, Dharma, que a veces se traduce como, pues muchas veces Dharma se traduce más como algo que se espera que yo haga, ¿no? Servir, religión, deber. Pero la Dharma primero habla de aquello que estamos recibiendo, aquello que me sostiene, el amor incondicional de Krishna. Entonces, Dharma como religión, como servir a Dios, es la respuesta natural a reconocer que estoy siendo sostenido por Krishna. Dharma, estoy siendo amado incondicionalmente por Krishna, naturalmente la respuesta a eso es elijo servir incondicionalmente a Krishna. Y eso se conoce muchas veces como Dharma, la práctica religiosa, la práctica espiritual. Entonces, como verán, podemos decir bastante acerca de Dharma y podemos seguir hablando de Dharma, tampoco me quiero sobreextender porque quiero ir a la segunda parte de la pregunta, pero todo ello sería Dharma. Dependiendo del contexto, aquí estamos, en este caso la pregunta se basa en una sección del Ramayana y el Ramayana, como el Mahabharata en gran parte, también es un libro que trata mucho acerca de Dharma, pero principalmente su foco dármico sería, en gran parte al menos, en términos del Dharma en este mundo, a nivel social, de acuerdo a la naturaleza adquirida de uno, aunque también hablan, como se menciona aquí, del Dharma en relación a Dios, ¿no? De la función del alma. Entonces, la poesía que acabamos de compartir unos minutos atrás culmina con esta idea de el perdón es Dharma. ¿No? Y previo a otras palabras donde se menciona que uno puede tratar de esconderse, pero uno al final del día no se puede esconder de sí mismo. Narayana está allí, el Ser Supremo, como diciendo, podemos engañar a muchos, pero al final del día, al menos hay una persona a la que nunca podemos engañar. Estamos siendo mirados, ¿no? Om Tat Vishnu Paramam Padam, otro verso del Rig Veda que habla de cómo el sol, estamos siendo mirados por el Ser Supremo. No es un lugar que nos cause temor, porque también es eso. Y Krishna me está mirando en todo momento. Cuidado con lo que hago porque me va a castigar. No, no es de ese lugar, pero sí estamos siendo observados. No debemos vivir una vida eh, de secretos, de ocultar cosas, porque al final del día siempre alguien nos está viendo, ¿no? Es importante recordarnos eso una y otra vez. Pues muchas veces caemos en el error de pensar, uy, nadie se entera de esto que estoy haciendo, queda entre mi celular y yo. Mm. Hoy en día quizás la mayor parte de nuestros secretos es entre nuestro celular y nosotros. La mayor parte de las cosas inconfesables quedan entre mí y mi bolsillo, y mi pantalla, ¿no? Pero recordarnos, más allá de que alguien más nos está viendo en el celular, porque todo lo que yo haga ahí, la información le llega a alguien ahí aparte de Krishna. Krishna está en nuestro corazón también, ¿no? Entonces, todos los mundos están observando tus acciones y por lo tanto el perdón es Dharma. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, obviamente lo más inmediato es que sí, Dharma implica en este caso una vida virtuosa, una vida religiosa, una vida consciente, una vida alineada con la verdad y el perdón es parte de eso. Esa es una manera de explicar esto, ¿no? El perdonar a otros y el perdonarnos a nosotros también. ¿Mm? Ayer estábamos estudiando la segunda línea del tercer verso del Sikshastakam, Tarora Pisa Hishnuna, donde Mahaprabhu dice, sé tan tolerante como el árbol. Y una forma, obviamente, hay mucho para decir al respecto. Porque el árbol tolera tanto y mientras tolera da, ¿no? Da aire, da fruto, da refugio, pero al mismo tiempo está profundamente enraizado, ¿no? Un árbol crece hacia arriba, pero crece en igual medida o generalmente dos o tres veces más hacia abajo. En otras palabras, el árbol todo lo que tolera y da por arriba lo hace porque está lo suficientemente enraizado. Por ende, tampoco podemos forzarnos a tolerar más de lo que nuestro enraizamiento permite, ¿no? De lo que nuestra realización interna permite. Y desde ahí hablamos que una otra manera de entender tolerar, pues tolerar no es solamente aguanto, tolero, tolerar es perdonar también, ¿no? Si alguien me ataca,
si alguien me insulta, si alguien me hace daño. Aprender a perdonar. Puede tomar tiempo el proceso de perdonar, no es algo que se da necesariamente en el acto, pero culminar siempre en el perdón. Y muchas veces el perdón va para el otro o muchas veces el perdón es para nosotros. Muchas veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces somos más expertos en perdonar a otros que en perdonarnos a nosotros. Entonces todo eso forma parte del Dharma, de una vida dármica. Si yo quiero llevar una vida dármica, religiosa, iluminada, alineada con la verdad, el perdón es crucial, ¿no? El perdón es crucial. Perdonar de vuelta en todas las direcciones. No puede ser, verdadero perdón no es algo que yo le ofrezco al otro y nunca me lo ofrezco a mí, ¿no? O viceversa, ¿no? Me vivo perdonando a mí, pero me mantengo resentido, rencoroso con el resto de la humanidad. Tampoco. ¿Mm? Y en el marco de esta línea dice, todos los mundos están observando tus acciones y por lo tanto el perdón es Dharma. Sino quizá no estoy del todo seguro cuál es el contexto, también qué se dice después, qué se dice antes, pero como yo lo estoy interpretando, al menos con la traducción que llegó, siempre personalmente prefiero ir al sánscrito original a ver qué se está diciendo, porque a veces la traducción puede variar. Pero yo diría eso, ¿no? O sea, estamos siendo observados constantemente y como dije hace un rato, ¿cómo estamos siendo observados? Krishna nos está observando con amor incondicional y eso incluye perdón. Y si yo me tomo conciencia, estoy siendo observado constantemente, ¿no? Con esa actitud, debo aprender a extender eso a otros también. Si estoy siendo perdonado continuamente, amado continuamente, ¿m? Estoy recibiendo ese regalo. Estoy recibiendo el regalo del amor y del perdón divino. Tengo el regalo, se lo puedo dar a otros, ¿no? Por eso dice, todos los mundos están observando sus acciones. En última instancia, todos los mundos implica el Ser Supremo, ¿no? Él está observando sus acciones a través del lente del amor incondicional y del perdón. ¿Mm? Y por lo tanto, el perdón es Dharma, de vuelta. Y por lo tanto, estás recibiendo ese amor incondicional, estás recibiendo ese Dharma, aquello que nos sostiene, estás recibiendo eso, estás siendo mirado desde ese ojo de amor y de perdón. Por lo tanto, el perdón ahora de tu parte hacia otros es Dharma, ¿no? Estás recibiendo Dharma, estás recibiendo aquello que te sostiene en la forma de amor incondicional y de perdón. Ahora es tu turno de extender ese Dharma, eso que se sostiene, extenderlo a otros en la forma de perdón. Y como digo, muchas veces a otros, muchas veces a nosotros mismos. ¿Mm? Tenemos que aprender a perdonarnos, porque si no nos perdonamos nada, difícilmente podemos perdonar a otros también, de manera genuina y profunda. ¿Mm? Entonces... Esas serían algunas reflexiones que llegan en este momento, la Dini Shakti. Tú me dirás si Muchas gracias, más, súmale Maharaj. algo. Muy claro, sí, 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 muy claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón por la demora, la respuesta. Tomó unas semanas. No, Sí, sí. Bueno, mucho más podemos decir, obviamente, sobre el Dharma, sobre el perdón. Son virtudes que necesitamos, con las cuales necesitamos sentarnos juntos durante un rato largo y entablar conversaciones profundas. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo estoy viviendo el perdón en mi vida? ¿Cómo se está expresando? ¿No? Ojalá que cada cual nos podamos tomar nuestro tiempo de reflexión a ver dónde estoy parado en relación al perdón hoy en día, ¿no? Gracias. Bueno, queda una pregunta, no veo ninguna mano alzada, así que voy con la última pregunta que me enviaron online, ya que también no me queda tanto tiempo ahora, pero nos quedan unos minutos igual y luego para seguir compartiendo. Una pregunta enviada por Tatiana Ariza de Colombia, si no me falla la memoria. Y la pregunta es breve, simple, pero obviamente invita mucho. Dice, perdón, ¿cuál es la relación entre la fe y el confiar? Anoche soñé que alguien me decía, para ver, confía. Ok, lindo sueño, me alegro. Buen mensaje que te ha llegado allí. Entonces, ¿cuál es la relación entre la fe y confiar? Bueno, en un sentido está muy relacionado. ¿Qué es la fe? Obviamente todo esto nos invita a definir términos, ¿m? Ya que como todo
A veces podemos terminar usando palabras sin entender bien de qué estamos hablando, ¿no? Uno usa la palabra fe, 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 pero ¿qué es fe? Confiar, 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 ¿qué es confianza, no? Entonces, fe, fe no es lo mismo que creencia, ¿sí? Entonces es importante eso. Siempre recuerdo esta frase genial de Carl Jung, que una vez le preguntaron a él, ¿usted cree en Dios? ¿No? Porque muchas veces en relación a Dios se usa la palabra creencia, ¿no? Como verbo. ¿Usted cree en Dios? ¿No? Y él dijo, no, yo no creo en Dios. Yo sé que Él existe. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo no necesito creer en alguien que sé que existe, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿tú, Swami, crees en la existencia de Federico Poggi? Es decir, no, no creo en la existencia. La he corroborado en 3 dimensiones. ¿No? Lo conozco, existe, es real. No es que tengo que... creer no aplica, es un verbo que hay que descartar en ese nivel de experiencia. Creer implica más una especie de convicción intelectual. Como creo que Dios existe. Implica más como quisiera creer que es así. Pero no estoy muy seguro. Quizás sí, quizás no. Creo que... Pero fe no es creencia, no es lo mismo, fe y creencia. Entonces, fe implica, y varios teólogos han dado esa definición, fe implica justamente en relación a la confianza, fe implica la confianza que surge de la experiencia. Tengo fe en Dios implica tuve una experiencia de Dios lo suficientemente clara e innegable como para yo confiar plenamente en Dios. ¿Mm? ¿Me explico? O sea, la fe implica experiencia, tuvo que es algo experiencial, no es una convicción mental fantasiosa, ha habido una experiencia innegable que va más allá de las experiencias ordinarias que tengo en el día a día, por decirlo así, más allá de lo común, de lo normal, fue algo paranormal, extraordinario, que me sorprendió que fue más, pero fue lo suficientemente real como para yo no poderlo negar también, ¿no? Y sobre la base de esa experiencia innegable y favorable y profunda y transformadora, confío, ¿no? Porque lo que eso me trajo fue una bendición tan grande que no puedo más que confiar y abrirme y entregarme en esa dirección. Entonces podríamos decir que la fe y la confianza son sinónimos en un sentido, ¿no? O sea, uno no debería confiar sin haber tenido una experiencia, eso ya sería una especie de seguimiento ciego, ¿no? Como que yo estoy ahora hablando con ustedes y les digo, bueno, y ustedes me están conociendo todos hoy por primer momento, no me conocen, no tienen idea quién soy. Digo, bueno, confíen en mí. Y es como, probablemente por decir eso van a desconfiar de mí. No, ¿por qué me está diciendo confía en esa persona? Ni lo conozco, ¿cómo puedo confiar en alguien que no conozco? Entonces, uno mismo opera así en este mundo, idealmente, ojalá. Si uno es un ser humano más o menos bien alineado, yo no voy a confiar en alguien que no conozco. Yo no me voy a abrir y a dar por completo, no porque esté desconfiando, sino porque simplemente carezco de una experiencia que me confirme si esa persona es digna de confianza o no. ¿Se entiende la idea, no? Una vez que conozco a la persona, que tuvo una experiencia, o proporcionalmente a eso, porque hay niveles de experiencia y niveles de confianza, me voy abriendo, me voy dando eso. Entonces, de ese lado, la frase que le dieron a Tatiana del sueño, para ver confía, ¿sí? Es una manera de decir, para ver confía implica ten fe y ten fe implica tener una experiencia y eso nos ayuda a ver. En realidad, sí, buscamos, en nuestra tradición tenemos incluso la expresión Shraddha Chakshu, ¿no? O el ojo de la fe. ¿Mm? ¿No? Para ver confía, no trata de ver la realidad, de verte a ti mismo, de ver todo a través de un nuevo par de ojos, ¿no? Por decirlo así. No hace falta que tengas que quitarte los que ya tienes, simplemente entender que hay ciertas realidades que se ven a través de un ojo en particular. ¿Mm? Y es el ojo de la fe. En nuestra tradición vamos a enfatizar mucho Shastra también, las escrituras reveladas. ¿Por qué? Porque la escritura revelada, en nuestra experiencia u opinión, es mensaje que viene, que es revelado justamente por Dios a través de diferentes videntes de la verdad, rishis,
que se traduce como sabio, pero Rishi significa vidente. Krishna en el Bhagavad Gita usa la palabra tattva-vid. Vidente, vid significa aquel que ve, tattva, aquel que ve la realidad, las cosas tal como son. Entonces, Shastra es un mensaje revelado por aquellos que están viendo la realidad libre del filtro del prejuicio, del temor, de la duda, la ignorancia, el interés separado, del dualismo mental y teniendo una experiencia directa de la realidad tal como es, como Prabhupada llamaría su Bhagavad Gita, tal como es. Entonces, recibimos la idea de nuestra práctica es desarrollar Shastriya Shraddha o fe basada en la revelación. Recibimos la revelación, el conocimiento revelado que se manifiesta en diferentes tradiciones, no solo en la nuestra, proveniente de sabios, de personas realizadas, y nosotros nos abrimos en un comienzo a la experiencia, ¿no? En un comienzo no es que tenemos fe antes de abrir el libro, primero uno necesita tener una experiencia. Y nuestra experiencia es la que valida nuestra fe. Es un punto importante, pratyaksha. Pratyaksha. Pratyaksha es la experiencia personal, directa, innegable. En última instancia, nuestro viaje, nuestra práctica, nuestra fe es validada por nuestra experiencia. Ni siquiera por Shastra, sino por nuestra experiencia del Shastra. Pues si yo me expongo a las escrituras y tengo una experiencia traumática, yo no voy a seguir abriendo ese libro, por decirlo así. ¿Mm? Ahora, si yo tengo una experiencia reveladora en relación al mensaje revelado, como debería ser, idealmente, mi experiencia confirma, wow, esto es digno de confianza. Me expongo más a esto, me abro más a esto, me rindo, me entrego a esto. Pero Pratyaksha es lo que determina eso. Pratyaksha es mi experiencia personal. Por eso Sanatana Goswami diría, Pratyaksha es la evidencia última. Y Jiva Goswami dice, bueno, la evidencia última para entender la verdad para nosotros es Shabda, el conocimiento revelado. ¿Pero qué es el conocimiento revelado? La experiencia que alguien más tuvo. Por ejemplo, para nosotros es, nuestra autoridad última es el Shastra, las escrituras, y la autoridad última es el Bhagavatam para nosotros. Ok, pero ¿qué es el Bhagavatam? El Bhagavatam es la experiencia personal de Vyasadeva. Es el Pratyaksha, la experiencia de Vyasadeva, que es una experiencia que nosotros consideramos iluminada y por lo tanto pasa a la categoría de conocimiento revelado. Pero no deja de ser la experiencia que alguien tuvo, ¿no? Y si nos abrimos a esa experiencia, probablemente nosotros vamos a tener nuestra experiencia. Al final del día, nuestra experiencia es lo que dicta nuestra fe. Entonces, ahí es donde uno elige con su libre albedrío, bueno, ¿qué tipo de experiencia elijo tener en esta vida? Porque también si me abro y me expongo a diferentes entornos o fuentes de conocimiento, pueden generar distintas experiencias. Y es ahí donde uno va en su búsqueda, buscando, explorando, experimentando y finalmente, ojalá, encontrando ciertos círculos, entornos, fuentes reveladas donde siento que me proveen una experiencia que va más allá de lo que yo mismo podría pensar, concluir, entender y que me lleva a otro plano de comprensión, de experiencia, de amor. Entonces hay una relación muy profunda ahí, ¿no? Con esa experiencia yo desarrollo mi fe en base a ese mensaje revelado, sustentado por mi propia experiencia y eso me permite confiar, confiar, confiar. Necesitamos confiar. No ciegamente, pero necesitamos confiar, porque lo opuesto a la confianza es el temor, la duda, y eso nos paraliza en un momento, ¿no? No digo que no hay lugar para no sentir temor y duda, pero si eso reemplaza por completo la fe y la confianza, quedamos paralizados, no podemos progresar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la fe y confiar? Bueno, como acabamos de ver, mucha relación, en un sentido son sinónimos, ¿no? Pero ambos provienen de una experiencia. La fe es la confianza que surge de la experiencia. Primero hay una experiencia, cuando esa experiencia es favorable, me abro, en cierta medida, un poco más. Y si la segunda experiencia es favorable, me abro aún un poco más, y así sucesivamente, hasta que eventualmente vivo una vida de plena apertura, de plena entrega, de plena fe, ¿no? A la fuente de vida, ¿no? A la fuente original que merece mi fe, que merece mi confianza. Porque seamos honestos, ciertos seres humanos, sobre todo seres humanos, no merecen nuestra confianza. No son dignos de confianza, no por condenarlos, no por decir son malas almas, simplemente están en una condición cubierta
en donde ellos no saben, si alguien confía en ellos, no saben qué hacer con esa confianza. Terminan abusando, terminan dañando, y uno ahí tiene que emplear un discernimiento para no darme y abrirme y entregarme y confiar en cualquier dirección, porque no va a terminar bien la historia en ese caso. Por eso es importante buscar en mi vida, bueno, cuáles son aquellas personas, entidades dignas de mi confianza, ¿a dónde me puedo dar? Todos estamos buscando eso, necesitando abrirnos, entregarnos por completo. Ante Krishna es esa persona ideal y aquellos que representan la voluntad divina, aquellas personas sabias, profundas, sensibles, iluminadas, que saben qué hacer con nuestra confianza, con nuestra entrega, con nuestra vulnerabilidad. Porque si no, sí, no es prudente precipitarnos en esa dirección. Puede terminar en abuso, puede terminar en daño, en trauma, en tantas cosas, y creo que todos hemos tenido experiencia de ello en una medida u otra. Entonces, que podamos aprender de todo eso, y todo eso nos sume a confiar de manera cada vez más profunda, más inteligente también. La fe emplea nuestro raciocinio, nuestro discernimiento también, no es algo irracional, plenamente sentimental, emocional. Todas las facultades deben estar idealmente integradas allí, ¿no? Sí, en fin, algunas ideas sobre fe, confianza. Espero que sume, Tatiana. Gracias por la pregunta. Y por un lado vamos a dejar aquí, pero no se retira aún. Cerramos la grabación aquí. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai. Muy feliz Gaur Purnima para todos en unos pocos días y con algunos de ustedes obviamente nos vamos a estar viendo sea en Bogotá o en algunas otras secciones. Gaur Premanand Hari Bol.